10 años de un silencio denso y pesado se rompieron por un simple dibujo a crayón, encontrado por casualidad en una tarde de otoño de 2014. Sofía Ramírez, ahora una adolescente de 17 años, marcada por una ansiedad que le robaba el aliento, había decidido hurgar en una vieja caja de cartón llena de sus tesoros de la infancia. Dentro, entre muñecas descoloridas y cuadernos de primaria, encontró el bloc de dibujo que usaba cuando tenía 10 años. Al hojear las páginas amarillentas, un pequeño papel doblado cayó desde un bolsillo interior. Era un dibujo infantil, casi frenético, que debió haber escondido y olvidado. La escena que representaba, sin embargo, no era un recuerdo feliz. Era la llave que abriría una puerta sellada por el trauma, una verdad que había permanecido enterrada en su mente durante una década, en el pequeño y brumoso pueblo de Valle de Pinos, Hidalgo. Pero para entender el peso devastador de ese trozo de papel, es necesario retroceder en el tiempo, a ese mismo pueblo en el verano de 2004. La familia Ramírez vivía en una modesta casa de 2 plantas en la colonia El Roble, una zona tranquila, donde las calles aún no estaban del todo pavimentadas. La casa tenía un gran patio trasero que se desvanecía en la espesura del bosque de coníferas, una frontera natural que definía sus vidas. Ricardo Ramírez, el padre, era capataz en una constructora local, un hombre de pocas palabras y manos curtidas que salía de casa antes del amanecer. Laura, su esposa, era maestra de inglés en la secundaria pública del pueblo, una mujer metódica y de voz suave, cuyo mundo giraba en torno a la rutina y el bienestar de sus 2 hijos, Sofía y el pequeño Mateo. La vida de los Ramírez transcurría con un ritmo predecible, casi musical. Por las mañanas, la casa olía a café recién hecho y a los huevos con chorizo que Laura preparaba. Por las tardes, el sonido dominante era el del lápiz de Sofía deslizándose sobre el papel mientras hacía sus tareas, y el murmullo constante de Mateo, su hermano menor, inventando historias con sus muñecos de acción. Sofía, con 10 años, era una niña observadora y callada, que prefería el mundo interior de sus dibujos a los juegos ruidosos del exterior. Mateo, de 7, era su opuesto exacto, un torbellino de energía pura, con una sonrisa fácil y una curiosidad que no conocía límites. Él era la sombra de Sofía, su compañero inseparable, siempre tratando de arrastrarla a alguna nueva aventura en el patio o en los límites del bosque. El ecosistema familiar, aunque amoroso, no estaba exento de tensiones. La principal fuente de discordia era Daniel, o Dani, el hermano menor de Ricardo. Dani era un visitante frecuente y a menudo inesperado, un hombre carismático y encantador que luchaba por mantener un trabajo estable y lidiaba con una afición a la bebida que preocupaba profundamente a Laura. Para Mateo, sin embargo, Dani era un ídolo. Era el tío divertido que siempre llegaba con algún juguete barato o un dulce, y que le contaba historias fantásticas sobre tesoros escondidos en el bosque. Laura veía en él una influencia poco fiable, mientras que Ricardo se sentía atrapado entre la lealtad fraternal y una creciente frustración por los problemas recurrentes de su hermano. A pesar de estas corrientes subterráneas, la fachada de la familia era la de una unidad completa y funcional. Los fines de semana, el patio trasero se llenaba con el olor de la carne asada en el anafre y el sonido de las risas de los niños mezclándose con las conversaciones de los adultos. Ricardo manejaba la parrilla con una cerveza en la mano, Laura preparaba las salsas en la cocina y Dani entretenía a Mateo con juegos bruscos que a veces terminaban en algún raspón. Era el retrato perfecto de una familia mexicana de clase trabajadora, imperfecta pero unida, viviendo una vida sencilla en un pueblo donde todos se conocían y los secretos, se suponía, no tenían dónde esconderse. Nadie podía imaginar que esa normalidad estaba a punto de hacerse añicos de la forma más silenciosa y cruel posible. La vida en la colonia. El Roble, a las afueras de Valle de Pinos, se regía por un compás lento y predecible, marcado por el silbato de la vieja fábrica de textiles a lo lejos y el aroma a pino que descendía de la sierra al atardecer. Para la familia Ramírez, esa rutina era un ancla. Su casa, de 2 plantas y fachada color durazno deslavado por el sol,
Era un pequeño universo contenido en sí mismo. Las mañanas comenzaban antes de que la neblina se levantara por completo, con el sonido metálico de la cafetera de Ricardo y el murmullo de la radio sintonizada en las noticias locales. Era un mundo de pequeños rituales que tejían la red de seguridad de lo cotidiano, una normalidad que nadie, en su sana inocencia, pensaría que podría ser frágil. Ricardo Ramírez era un hombre forjado por el sol y el cemento. A sus 40 años, su cuerpo era un mapa de trabajo duro, de jornadas que iniciaban en la penumbra y terminaban con el polvo adherido a la piel. Como capataz de una constructora, su voz de mando en la obra se convertía en un silencio espeso y contemplativo al cruzar el umbral de su casa. Su amor por la familia era una fuerza silenciosa, demostrada en la solidez del techo que los cubría y en el plato de comida siempre lleno. No era un hombre de abrazos fáciles ni de palabras dulces, pero su presencia era un pilar. Sus hijos sentían su afecto en la forma en que revisaba sus bicicletas o en el gesto de pasarles la mejor parte de la carne durante la cena. Laura, por su parte, era el corazón organizador de ese universo. A sus 38 años, su vida como maestra de inglés en la secundaria del pueblo le había dado una paciencia infinita y un método para todo. Su día estaba dividido en bloques: la preparación de clases, la corrección de exámenes, la supervisión de las tareas de sus hijos. La casa olía a ella, a una mezcla de cloro, suavizante de telas y el perfume discreto que usaba. Era la guardiana de los horarios, de las citas médicas y de los recuerdos. Su mayor preocupación era que sus hijos crecieran siendo buenas personas, que tuvieran las oportunidades que ella y Ricardo no tuvieron. Su amor era una presencia constante, un murmullo de fondo que aseguraba que todo estaba en su lugar. Sofía, con sus 10 años, vivía en un mundo paralelo que se desplegaba en las páginas de sus cuadernos de dibujo. Era una niña de ojos grandes y curiosos, pero de pocas palabras. Prefería observar desde la periferia, capturando con su lápiz los gestos de su madre en la cocina o la forma en que la luz del atardecer se filtraba por la ventana. Su hermano Mateo era su conexión con el mundo exterior, el ancla que la sacaba de su caparazón. Aunque a menudo la arrastraba a juegos ruidosos que la agotaban, ella lo seguía, porque el silencio de la casa era demasiado grande sin el eco de la risa de su hermano. Él era el color y el ruido en su vida silenciosa y ordenada. Mateo Ramírez, a sus 7 años, era la antítesis de su hermana. Un torbellino de energía inagotable, con rodillas perpetuamente raspadas y una sonrisa que podía desarmar cualquier regaño. Para él, el patio trasero no era solo un pedazo de tierra con pasto. Era una selva inexplorada, una fortaleza o el campo de batalla de sus muñecos de acción. El bosque que colindaba con su propiedad era la frontera final, un lugar de misterios y promesas de aventura. Su curiosidad no tenía límites y su confianza en el mundo era absoluta. Seguía a su hermana a todas partes, no solo como una sombra, sino como un protector autoproclamado, siempre listo para defenderla de monstruos imaginarios o para compartirle la mitad de su dulce. La dinámica entre los hermanos era el eje emocional de la casa. Sofía documentaba en secreto las hazañas de Mateo en sus dibujos, mientras que Mateo se esforzaba por incluir a Sofía en su mundo vibrante. Pasaban las tardes juntos en el suelo de la sala, ella dibujando y él narrando en voz alta las épicas batallas de sus juguetes. A veces, él se sentaba a su lado, en un raro momento de calma, y le pedía que le dibujara un dragón o un superhéroe. Sofía lo hacía con una dedicación minuciosa, y la expresión de asombro en el rostro de su hermano era su mayor recompensa. Eran dos mitades de un todo, un equilibrio perfecto entre la introspección y la extraversión, unidos por un lazo invisible y poderoso. Los días de semana tenían una cadencia inmutable. Por la mañana, el aroma del café se mezclaba con el de los huevos con chorizo que Laura preparaba mientras apuraba a los niños para que no perdieran el transporte escolar. El beso rápido de Ricardo en la frente de cada uno antes de salir era el punto final del ritual matutino. Las tardes eran más tranquilas, marcadas por el sonido del lápiz de Sofía sobre el papel y el murmullo de Mateo jugando en su cuarto. El sol se filtraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, y el tiempo parecía discurrir sin sobresaltos.
en una paz casi sagrada que se daba por sentada. El fin de semana, sin embargo, la atmósfera cambiaba, especialmente cuando aparecía Daniel, el hermano menor de Ricardo. Dani, como todos lo llamaban, era un hombre de 35 años con el encanto de un eterno adolescente y la inestabilidad de quien nunca ha encontrado su lugar en el mundo. Llegaba sin avisar, con una sonrisa amplia y algún juguete barato o un dulce para los niños. Para Mateo, la llegada del tío Dani era un acontecimiento. Era el adulto que no ponía reglas, que lo lanzaba por los aires y le contaba historias exageradas sobre tesoros perdidos y animales salvajes que vivían en el bosque. Mateo lo idolatraba con la devoción ciega de un niño. Laura observaba estas interacciones con una aprensión que no podía ocultar del todo. Veía en Dani una influencia caótica, una pieza suelta en el mecanismo bien aceitado de su hogar. Le preocupaba su afición por la bebida, que a menudo comenzaba con una cerveza a mediodía y terminaba con una mirada vidriosa y una risa demasiado fuerte por la noche. Intentaba limitar sus visitas, pero Ricardo se sentía atrapado en un nudo de lealtad fraternal y frustración. «Es mi hermano, Laura», decía en voz baja, zanjando la discusión con un peso de obligación y tristeza. Esas conversaciones eran las únicas nubes en el cielo generalmente despejado de su matrimonio. A pesar de la tensión subyacente que generaba su presencia, Dani era parte del paisaje familiar. Los sábados de carne asada en el patio trasero eran el escenario principal de esta compleja dinámica. El olor a carbón y a cebollas asadas impregnaba el aire mientras Ricardo, con una cerveza en la mano, volteaba la carne en el anafre con gestos precisos. Laura iba y venía de la cocina con tazones de guacamole, salsas y tortillas calientes. El sonido de las risas de Mateo, amplificadas por los juegos bruscos con su tío, se mezclaba con el zumbido de las conversaciones de los adultos y el canto de las cigarras. En esos momentos, la familia Ramírez parecía la imagen perfecta de la felicidad suburbana mexicana. Un cuadro de vida sencilla, de placeres pequeños y lazos fuertes. Sofía, sentada en los escalones del porche, a menudo dibujaba esas escenas. La silueta de su padre contra el humo de la parrilla, el delantal de flores de su madre, la figura de su hermano pequeño corriendo por el césped con una alegría desbordante. Capturaba la luz, los gestos, la atmósfera de comunión. Eran momentos de una plenitud tan palpable que parecían eternos, inmunes al paso del tiempo y a las sombras que, sin que nadie lo notara, comenzaban a alargarse desde el borde del bosque. El pueblo de Valle de Pinos era una extensión de su hogar, un lugar donde las noticias corrían más rápido que el viento y todos se conocían por nombre y apellido. La gente saludaba a Laura en el mercado, le preguntaban por los niños. Los amigos de Ricardo pasaban a tocar la bocina frente a la casa. Era una comunidad tejida con hilos de familiaridad y rutina, donde la tragedia era algo que le sucedía a otros, en las noticias de la televisión, en las grandes ciudades lejanas. La idea de que el mal pudiera arraigarse en su tierra fértil y húmeda era tan impensable como que el sol no saliera por la mañana. La relación de Mateo con su tío era un microcosmos de fascinación y peligro. Dani le enseñaba a hacer resorteras, le prometía llevarlo a pescar al arroyo y le contaba secretos que, según él, solo los hombres podían compartir. Esta complicidad masculina excluía a Sofía y preocupaba a Laura, pero para Mateo era un mundo de aventuras al que solo su tío tenía la llave. Ricardo lo observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo por el cariño que su hermano le profesaba a su hijo y una punzada de inquietud por la naturaleza imprudente de sus juegos y promesas. El bosque que se extendía detrás de su patio era un personaje más en la vida de la familia. Para Ricardo era una frontera que había que mantener a raya, podando los árboles más cercanos a la casa. Para Laura, era una fuente de humedad y animales indeseados. Para Sofía era un lugar de belleza y misterio, algo que admirar desde la seguridad de su ventana. Pero para Mateo era el destino final de todas sus aventuras imaginarias, un territorio mágico y prohibido que lo llamaba con la promesa de lo desconocido. A menudo se paraba en el borde, mirando hacia la espesura, con los ojos llenos de un anhelo que nadie supo interpretar a tiempo. Así transcurría la vida, en un delicado equilibrio entre el amor, la rutina
y las tensiones silenciosas. Era una existencia común, tejida con los hilos de la cotidianidad, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sabor de las tortillas recién hechas, el sonido de las llaves de Ricardo en la cerradura al final del día. Era una felicidad imperfecta, humana y, sobre todo, frágil. Una estructura sólida en apariencia, pero que estaba a punto de ser golpeada en su punto más vulnerable, demostrando que los cimientos más fuertes pueden derrumbarse con el más silencioso de los temblores, dejando tras de sí solo el eco de lo que alguna vez fue. El sábado 11 de septiembre de 2004 amaneció con una bruma densa y pegajosa que prometía un calor sofocante para la tarde. Era uno de esos últimos días del verano que se aferran con fuerza antes de ceder el paso a las lluvias de otoño. En el patio trasero de la familia Ramírez, el aire ya olía a carbón encendido y a la promesa de la última carne asada de la temporada. Ricardo había decidido que era la ocasión perfecta para despedir el buen tiempo. Un ritual familiar que marcaba el fin de las vacaciones y el regreso completo a la rutina escolar. El canto de las cigarras era una banda sonora constante, un zumbido hipnótico que envolvía la casa y el jardín, creando una falsa sensación de paz inmutable, como si ese día no pudiera ser diferente a ningún otro sábado de sus vidas. La tarde se deslizó con una pereza agradable. Ricardo, con una cerveza sudorosa en la mano, manejaba la parrilla con la pericia de un hombre que encontraba en esos gestos simples un refugio a sus preocupaciones. Laura entraba y salía de la casa, llevando tazones con guacamole, pico de gallo y tortillas recién calentadas, su delantal de flores un punto de color en el paisaje de verdes y marrones del patio. Sofía se había instalado en los escalones del porche trasero, con su cuaderno de dibujo sobre las rodillas. Con trazos finos, intentaba capturar la silueta de su padre contra el humo y la forma en que la luz dorada del sol se filtraba entre las hojas del pirul. Era un cuadro de normalidad doméstica, una escena repetida tantas veces que se daba por sentada. Mateo, por supuesto, era el centro de energía de todo el evento. Vestía sus pantalones cortos de mezclilla favoritos, ya manchados de tierra en las rodillas, y una camiseta roja con el emblema de un superhéroe que empezaba a desvanecerse por las lavadas. Sus tenis, alguna vez blancos, estaban cubiertos de polvo. No se separaba de su tío Dani, quien había llegado a mediodía con una bolsa de papitas y una sonrisa fácil. Para las 3 de la tarde, Dani ya llevaba varias cervezas encima, y su risa era un poco más fuerte de lo normal, sus movimientos un poco más torpes. Mateo, ajeno a todo, lo seguía con una devoción ciega, riendo a carcajadas con cada broma y cada juego brusco que su tío iniciaba. Fue entonces, mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, que la semilla del desastre fue plantada. Dani, en un arranque de complicidad etílica, se arrodilló junto a Mateo y le susurró al oído la promesa de una gran aventura. Le habló de un camino secreto que solo él conocía, un sendero oculto que llevaba directamente al arroyo que corría en lo profundo del bosque. Los ojos de Mateo se iluminaron con una chispa de emoción pura. La promesa de explorar un territorio prohibido era demasiado tentadora. Asintió con fervor, sellando el pacto con una mirada de conspirador. Laura, desde la puerta de la cocina, notó el gesto, pero una olla en el fuego reclamó su atención y el momento de inquietud se disolvió. Ricardo, sin embargo, no lo pasó por alto. Había estado observando a su hermano con una creciente irritación. La promesa al niño fue la gota que derramó el vaso. Dejó las pinzas de la carne sobre una mesa y se acercó a Dani. Lo tomó del brazo y lo llevó hacia el porche, lejos de los oídos de Laura y los niños. La discusión fue en voz baja, pero cargada de una tensión afilada. No eran gritos, sino un siseo de reproches. Desde su puesto de observación, Sofía no podía oír las palabras, pero veía los gestos, el dedo acusador de su padre, los hombros encogidos y la postura defensiva de su tío. El tema no era solo el arroyo, era el dinero prestado, las promesas rotas, una vida de irresponsabilidad. Inquieta por la atmósfera tensa, Sofía recogió su cuaderno y subió a su habitación en el segundo piso. Desde la ventana tenía una vista panorámica de toda la escena. Era como ver una obra de teatro silenciosa. Abajo, en el porche, la discusión continuaba,
un nudo oscuro en medio de la tarde soleada. Su madre seguía ocupada en la cocina, ajena al conflicto, y en el centro del patio su pequeño hermano Mateo esperaba, pateando una piedra con impaciencia. La mirada del niño iba del porche al borde del bosque, su cuerpo vibrando con la energía contenida de la aventura prometida. Sofía sintió una punzada de ansiedad, una premonición extraña que no supo cómo nombrar. La paciencia de un niño de 7 años es un recurso finito. Mateo esperó lo que le pareció una eternidad. Vio que su tío no se liberaba de la conversación con su padre y tomó una decisión. La aventura no podía esperar. Con la lógica simple y directa de la infancia, decidió adelantarse. Se giró hacia el porche y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Tío, te espero en la roca grande con musgo». Es probable que su voz se perdiera entre el canto de las cigarras y la tensión del momento. No esperó una respuesta. Para él, el plan estaba en marcha y él solo estaba cumpliendo su parte del trato. Con una última mirada hacia la casa, el pequeño Mateo comenzó a correr. Sus piernas cortas se movían con rapidez sobre el césped irregular del patio. Cruzó la línea imaginaria donde el jardín cuidado se rendía a la hierba alta y salvaje que anunciaba la entrada al bosque. Por un instante, su camiseta roja fue una mancha brillante contra el verde profundo de la vegetación. Se detuvo un segundo en el borde, como si tomara aire, y luego, sin dudarlo, se adentró entre los árboles. La espesura de los pinos y los arbustos se lo tragó en un instante. No hubo un sonido ni un grito. Fue una transición silenciosa, un paso de la luz del sol a la sombra perpetua del bosque. Nadie lo vio. Unos minutos después, la discusión en el porche terminó. Dani, con el rostro sombrío, se alejó de su hermano y fue directamente a la hielera para tomar otra cerveza. Ricardo regresó a la parrilla, su mandíbula apretada en una línea dura de frustración y enojo contenido. El sol ya estaba más bajo, pintando el cielo de tonos anaranjados y proyectando sombras largas y deformes a través del patio. Fue Laura quien rompió el silencio. Salió con un tazón de salsa en las manos y preguntó al aire: «¿Y Mateo? ¿Dónde se metió ese niño?». La pregunta flotó en el aire, ligera e inocente por un segundo. Ricardo levantó la vista, su enojo dando paso a una repentina quietud. Dani se detuvo con la cerveza a medio camino de sus labios. Laura dejó el tazón en la mesa y repitió la pregunta, esta vez con un filo de urgencia en su voz. «Ricardo, ¿dónde está Mateo?». Comenzaron a llamarlo, primero con un tono de normalidad, esperando que saliera de detrás de un arbusto. «Mateo». Luego más fuerte, con una nota de pánico que se infiltraba en sus voces. «¡Mateo!». El nombre rebotó contra la pared silenciosa de árboles. El único sonido que les respondió fue el zumbido insistente de las cigarras. El silencio que siguió ya no era pacífico. Era un vacío denso, pesado y aterrador. El día se había roto. El primer grito de Laura fue un sonido que rasgó la quietud del atardecer, un lamento animal que hizo que los pájaros en los árboles cercanos volaran en una ráfaga de pánico. Ricardo soltó las pinzas de la carne, que cayeron al suelo con un estrépito metálico, y corrió hacia el borde del bosque, su rostro una máscara de incredulidad. Dani, pálido y con los ojos desorbitados, lo siguió de cerca, tropezando con sus propios pies. Armados con las linternas de la camioneta, se adentraron en la oscuridad creciente, sus haces de luz cortando la negrura como cuchillos desesperados. «¡Mateo!», gritaban una y otra vez, sus voces cada vez más rotas, absorbidas por la inmensidad silenciosa de los árboles. El bosque, que minutos antes era un lugar de aventura prometida, se había transformado en una entidad hostil y amenazante, un laberinto de sombras que se negaba a devolverles a su hijo. Mientras los hombres se perdían en la espesura, Laura permanecía paralizada en el centro del patio, como una estatua de sal. El olor a carne asada y cebollas quemándose en el anafre ahora era nauseabundo, una burla cruel a la normalidad que se había hecho añicos. El aire fresco de la noche se sentía helado contra su piel y cada zumbido de un insecto, cada crujido de una hoja, sonaba como una premonición terrible. En su mente, una y otra vez, se repetía la imagen de la camiseta roja de su hijo, una pequeña mancha de color a punto de ser devorada por el verde oscuro del follaje. El silencio que provenía del bosque era más aterrador que cualquier grito.
Era un silencio que hablaba de ausencia, un vacío que comenzaba a crecer en su pecho, frío y pesado como una piedra. Fue Ricardo quien, después de casi una hora de búsqueda inútil, tomó la decisión. Salió del bosque con la ropa rasgada y la cara arañada por las ramas, su respiración agitada. Miró a Dani, cuyo rostro estaba bañado en sudor y lágrimas, y luego a Laura, que no se había movido de su sitio. «Llama a la policía», dijo con una voz ronca que apenas reconoció como la suya. El acto de marcar los números en el teléfono fue una admisión de derrota, un reconocimiento de que su tragedia privada había superado su capacidad de control. La llegada de la primera patrulla fue un espectáculo surrealista. Sus luces rojas y azules bañaron la fachada de la casa, pintando la escena con colores de emergencia y convirtiendo su patio, su hogar, en el escenario de una desgracia pública que atraía las miradas curiosas de los vecinos. Los oficiales de la policía municipal entraron a la casa con una calma profesional que resultaba casi insultante en medio del caos emocional de la familia. Sus preguntas eran metódicas, directas y frías. ¿A qué hora desapareció? ¿Qué vestía? ¿Quién fue la última persona en verlo? Todas las miradas, inevitablemente, se posaron sobre Dani. Él, temblando y apenas capaz de articular palabra, relató la promesa de la aventura, la discusión con Ricardo, su propia cobardía al no seguir al niño. Cada palabra que salía de su boca parecía una confesión, aunque no de un crimen, sino de una negligencia fatal. La casa, que siempre había sido un santuario, se sentía ahora invadida, un espacio profanado por la sospecha y el procedimiento policial, donde cada rincón era examinado y cada palabra pesada. La noticia se esparció por la colonia El Roble, con la velocidad del fuego en un pastizal seco. En cuestión de minutos los vecinos comenzaron a salir de sus casas, primero con miradas cautelosas y luego con linternas en mano. Don Anselmo, el vecino de al lado, organizó un pequeño grupo para peinar la parte más accesible del bosque. Doña Carmen, la señora de la tienda de la esquina, apareció con una jarra de café caliente y un paquete de pan dulce, un gesto de solidaridad comunitaria que era tan automático como respirar en Valle de Pinos. Durante esas primeras horas de la noche, la familia Ramírez no estuvo sola. Estaban rodeados por un círculo de rostros preocupados, un esfuerzo colectivo nacido de la idea de que una tragedia así le podía pasar a cualquiera. Era un breve momento de esperanza en la oscuridad. Al amanecer del domingo, el esfuerzo de búsqueda se había formalizado. Llegaron camionetas de protección civil y un equipo de búsqueda y rescate del Estado, con perros entrenados y mapas topográficos. El bosque detrás de la casa se convirtió en una zona de operaciones, llena de gente con chalecos naranjas y radios que crepitaban con instrucciones. El sonido de los silbatos y los gritos coordinados reemplazó el canto de los pájaros. Para Ricardo y Laura, ver esa maquinaria en acción era una mezcla tortuosa de esperanza y terror. Cada vez que un perro ladraba con insistencia o una voz se alzaba en la radio, sus corazones se detenían, atrapados entre el anhelo de encontrarlo y el pavor de lo que pudieran descubrir. El bosque se resistía, guardando su secreto con una indiferencia cruel. El lunes el rostro de Mateo comenzó a aparecer por todo el pueblo. Laura, con una energía febril nacida de la desesperación, había mandado a imprimir cientos de carteles con la foto escolar de su hijo. Era una imagen reciente, donde Mateo sonreía con una mueca chimuela, sus ojos llenos de una luz traviesa que ahora parecía una herida abierta. Acompañada por una Sofía silenciosa y pálida, Laura recorrió las calles de Valle de Pinos, pegando el rostro de su hijo en postes de luz, en las ventanas de las tortillerías, en el corcho de la iglesia. Cada cartel era una oración y una acusación. Ver la sonrisa de Mateo repetida hasta el infinito era un recordatorio constante de lo que habían perdido, transformando su pueblo, su hogar, en un museo de su dolor. La policía, mientras tanto, ampliaba su red de interrogatorios, buscando cualquier pieza de información que pudiera ofrecer una pista. Hablaron con doña Elvira, la dueña de la panadería, quien recordó haberle regalado a Mateo una concha de azúcar esa misma mañana. Era un niño tan lleno de vida, siempre corriendo, dijo con los ojos llorosos. Entrevistaron a Javier, el mejor amigo de Mateo en la escuela,
quien contó que Mateo no paraba de hablar de su tío Dani y de los tesoros que iban a encontrar en el bosque. Cada testimonio pintaba el retrato de un niño feliz y confiado, un niño que no tenía motivos para huir. Pero ninguna de estas piezas, por más vívidas que fueran, encajaba para formar una imagen clara. Solo añadían más capas a un misterio que se volvía más denso con cada hora que pasaba. A medida que los días se convertían en una semana, la atmósfera en Valle de Pinos comenzó a cambiar. La solidaridad inicial, tan cálida y espontánea, empezó a enfriarse, a ser reemplazada por algo más insidioso, el susurro. Las conversaciones en el mercado se acallaban cuando Laura pasaba. Las miradas de compasión se transformaban en miradas de curiosidad morbosa y, peor aún, de juicio. Los rumores, como una plaga invisible, se esparcían de casa en casa. Se hablaba de la discusión entre los hermanos, del estado de ebriedad de Dani, de la extraña calma de Ricardo. La tragedia de los Ramírez dejó de ser un dolor comunitario para convertirse en el chisme del pueblo, una historia oscura que la gente diseccionaba en busca de un culpable. Daniel Ramírez se convirtió, de manera no oficial, en el principal sospechoso. La policía lo llamó a declarar en repetidas ocasiones, sus preguntas cada vez más incisivas, su historial de trabajos esporádicos y su conocida afición a la bebida, antes vistos como debilidades de un hombre inmaduro, ahora eran pruebas circunstanciales de un carácter siniestro. La gente del pueblo, que antes lo saludaba con una palmada en la espalda, ahora cruzaba la calle para evitarlo. Dani se encerró en la casa de sus padres en el centro del pueblo, prisionero de la vergüenza y la sospecha. Ricardo se sentía devorado por la culpa. La discusión que había tenido con su hermano, motivada por la frustración, ahora parecía el catalizador de toda la catástrofe. El aislamiento de la familia Ramírez fue casi inmediato y total. Los vecinos que habían ofrecido café y consuelo ahora apenas les dirigían la palabra. El teléfono dejó de sonar. El silencio en la casa se hizo más profundo. Ya no era solo la ausencia de la risa de Mateo, sino la ausencia del mundo exterior. Se habían convertido en parias en su propia comunidad, su dolor magnificado por el peso del juicio ajeno. La casa en la colonia El Roble, antes un lugar de reuniones y vida, se transformó en una fortaleza de duelo, con las cortinas corridas y las puertas cerradas, protegiéndolos de un mundo que ya no entendían y que parecía haberlos condenado sin pruebas. Laura se movía por la casa como un autómata. Su meticulosa organización se había desmoronado, reemplazada por una obsesión única: encontrar a su hijo. Pasaba horas al teléfono, llamando a estaciones de radio, a periódicos de otras ciudades, a cualquier organización que quisiera escucharla. Su paciencia de maestra se había convertido en una furia sorda contra la policía, a quienes acusaba de no hacer lo suficiente, de centrarse solo en Dani y no explorar otras posibilidades. Discutía con Ricardo, cuyo silencio estoico ella interpretaba como una rendición. La pena no los unió. Al contrario, cavó una zanja entre ellos, un abismo de dolor incomunicado que crecía cada día. Ricardo, por su parte, canalizaba su tormento de una manera diferente. Mucho después de que los equipos de rescate redujeran la búsqueda, él seguía internándose en el bosque cada tarde al volver del trabajo. Con el rostro impasible y los puños apretados, recorría los mismos senderos una y otra vez, como si la pura fuerza de voluntad pudiera obligar al bosque a revelar su secreto. Era una penitencia autoimpuesta, un castigo por su enojo, por su discusión con Dani, por no haber estado prestando atención. No buscaba consuelo sino un agotamiento físico que pudiera acallar el ruido ensordecedor de su propia culpa. Regresaba a casa al anochecer, cubierto de tierra y sudor, más silencioso y distante que nunca, y en medio de este cataclismo familiar, Sofía se volvió invisible. Con solo 10 años, se convirtió en una espectadora silenciosa del desmoronamiento de su mundo. En la escuela, los niños la señalaban y susurraban a su paso. En casa, sus padres, consumidos por su propio infierno, apenas notaban su presencia. Se refugiaba en su habitación, pero ni siquiera allí encontraba paz. Desde su ventana veía el patio vacío, el columpio inmóvil donde Mateo solía jugar. Dejó de dibujar. Los lápices de colores y los cuadernos que habían sido su escape ahora se sentían inútiles.
El mundo exterior se había vuelto hostil y el interior, un eco del miedo y la pérdida que no sabía cómo nombrar. Después de 2 semanas, la búsqueda oficial fue suspendida. Los equipos de protección civil se retiraron. Los periodistas se fueron a buscar otra historia y los carteles con el rostro sonriente de Mateo comenzaron a despegarse y a decolorarse bajo el sol. Para el resto de Valle de Pinos, la vida, lentamente, reanudó su curso. Pero para la familia Ramírez, el tiempo se había detenido ese sábado por la tarde. El vacío dejado por Mateo no era una ausencia, sino una presencia tangible y sofocante. Se instaló en la silla vacía de la mesa, en el silencio del pasillo, en el aire que respiraban. La búsqueda había terminado, pero el vacío apenas comenzaba a mostrar la verdadera profundidad de su abismo. El tiempo no sana todas las heridas. A veces, simplemente les da más espacio para infectarse, para crecer hacia adentro hasta que se convierten en parte del hueso, del alma. Para el año 2014, 10 años después de que la tierra se tragara a Mateo, la herida de la familia Ramírez no había cicatrizado, se había calcificado. El dolor agudo de los primeros meses se había transformado en una dolencia crónica, un zumbido de fondo constante que dictaba cada uno de sus movimientos, cada uno de sus silencios. La casa en la colonia El Roble ya no era un hogar, era un mausoleo para un fantasma sonriente, un monumento a un sábado por la tarde que se negó a terminar, atrapando a todos en un ámbar de pena y tiempo detenido. Laura Ramírez había envejecido 20 años en una década. Su metódica organización, antes dedicada a las clases y los horarios, ahora se había volcado por completo en un único y sagrado propósito: la preservación. Cada mañana, sin falta, entraba en la habitación de Mateo. Abría las cortinas durante exactamente 15 minutos para ventilar, pero nunca más, para que el sol no decolorara el póster de dinosaurios en la pared. Alisaba la misma colcha azul con cohetes. Pasaba un paño húmedo sobre los muñecos de acción congelados en una batalla eterna sobre el escritorio. Era una liturgia diaria, un acto de amor tan profundo y desesperado que se había convertido en su propia forma de locura, la única que la mantenía en pie. Ricardo, por otro lado, intentó huir de la pena sumergiéndose en el trabajo. El capataz estoico se volvió casi mudo. Salía de casa antes del amanecer y regresaba mucho después del anochecer, cubierto de una capa de polvo y agotamiento que era su única armadura contra los recuerdos. Las líneas en su rostro eran más profundas, su cabello en las sienes completamente blanco. Su cuerpo llevaba el peso de su dolor no expresado. A veces, los domingos, todavía caminaba hasta el borde del bosque, no para buscar, sino para pararse allí, mirando hacia la espesura, en una comunión silenciosa con el lugar que se había llevado todo. Era su penitencia, su forma de no olvidar, de no perdonar. El abismo que se abrió entre Laura y Ricardo era tan vasto y silencioso como el propio bosque. Vivían en la misma casa, pero en universos paralelos de dolor. Ya no había discusiones, ni consuelo, ni el más mínimo roce de manos. Sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente funcional. ¿Hay que pagar la luz? ¿Necesitas algo del mercado? La pérdida compartida, que podría haberlos unido, se había convertido en un muro invisible y electrificado. Dormían en la misma cama, pero a una distancia insalvable, cada uno atrapado en su propia isla de sufrimiento, escuchando el eco de la risa de un niño que ya no llenaba los pasillos. La habitación de Mateo era el epicentro de este terremoto silencioso. Permanecía intacta, una cápsula del tiempo perfecta y desgarradora de 2004. En el armario, su ropa de 7 años colgaba ordenada, esperando un cuerpo que nunca crecería para llenarla. Sus tenis, con los cordones desatados, estaban junto a la cama, como si acabara de quitárselos. Los dibujos que había hecho estaban pegados en la pared, trazos infantiles llenos de una vida que se había extinguido. El cuarto no era un recuerdo, era una presencia activa y opresiva, un santuario que prohibía a la familia seguir adelante, exigiéndoles un tributo diario de dolor y memoria inalterada. Cada objeto era un ancla que los mantenía firmemente atados al pasado. Los cumpleaños de Mateo eran los peores días. No había celebración, sino una intensificación del ritual del duelo.
Cada año, en su aniversario, Laura horneaba un pequeño pastel de chocolate, su favorito. Lo dejaba en la mesa de la cocina con una sola vela apagada. Allí permanecía todo el día, intacto, un símbolo amargo de la vida que no se estaba viviendo. Ricardo solía desaparecer en esas fechas, llevándose la camioneta y no regresando hasta tarde en la noche, con olor a alcohol y a una tristeza aún más profunda. Sofía se encerraba en su habitación. El pastel sin tocar era un grito silencioso, un recordatorio de que Mateo no solo estaba ausente, sino que seguía cumpliendo años en un vacío insondable. Sofía creció a la sombra de esta tragedia, convirtiéndose en una experta en invisibilidad. Aprendió a no hacer ruido, a no pedir nada, a no añadir su propio dolor al océano de pena que ya inundaba la casa. Se convirtió en la hija silenciosa, la observadora perpetua del naufragio de sus padres. Su talento para el dibujo, antes una fuente de alegría, se marchitó. ¿Cómo podía dibujar caballos o flores cuando su mundo estaba pintado en tonos de gris? La ansiedad que se apoderó de ella en la adolescencia no era una enfermedad nueva, sino la manifestación física de una década de emociones reprimidas. El sonido del grito que había mantenido atrapado en su garganta desde que tenía 10 años. Mientras la familia Ramírez permanecía congelada en el tiempo, Valle de Pinos siguió adelante. La historia de la desaparición de Mateo se convirtió en una leyenda local, un cuento con moraleja que los padres contaban a sus hijos para que no se acercaran al bosque. Las nuevas familias que se mudaron a la colonia solo conocían a los Ramírez como aquellos a los que se les perdió un niño. La empatía inicial de la comunidad se había desvanecido, reemplazada por una incómoda indiferencia. La vida había seguido su curso. Se abrieron nuevas tiendas, se pavimentaron más calles. Para el pueblo, la herida se había cerrado y dejado una cicatriz apenas visible. Para los Ramírez, era una herida abierta que supuraba cada día. Daniel Ramírez era un fantasma de un tipo diferente. Se había convertido en un paria, el portador oficial de la culpa de la familia y del pueblo. Se mudó a Pachuca, pero sus visitas en Navidad o en algún cumpleaños eran una tortura para todos. Su presencia en la casa era una acusación andante. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo apenas le dirigía la palabra. Laura lo ignoraba con una frialdad glacial. Dani, envejecido prematuramente, con los hombros siempre encorvados, soportaba la carga del desprecio en silencio. Era el recordatorio vivo del fracaso, de la negligencia, del momento exacto en que todo se había roto. Su castigo no fue en una cárcel, sino en un exilio emocional perpetuo. Así, la rutina del dolor se estableció como el nuevo orden natural. La esperanza aguda de los primeros años, la que los hacía saltar cada vez que sonaba el teléfono, se había erosionado hasta convertirse en una aceptación sorda y pesada. Ya no esperaban un milagro, simplemente sobrevivían. Se levantaban, iban a trabajar, mantenían el santuario, se movían alrededor de su dolor y se iban a la cama, solo para repetir el ciclo al día siguiente. El luto había dejado de ser un evento para convertirse en el aire que respiraban, el cimiento sobre el que se construía su frágil existencia. No sabían que ese cimiento, construido sobre una década de silencio y culpa mal dirigida, estaba a punto de ser demolido. Fue la doctora Elena Navarro, una mujer de mirada serena y voz suave, quien plantó la semilla de la revelación sin saberlo. En la quietud de su consultorio, un espacio bañado por una luz cálida y decorado con colores neutros que invitaban a la calma, Sofía había logrado, por primera vez, hablar del vacío. No del día exacto, sino del después, del silencio. Mencionó de pasada cómo amaba dibujar, cómo su lápiz era su voz antes de que el mundo se quedara mudo. La doctora Navarro, con una delicadeza profesional, le hizo una sugerencia simple, casi casual. Quizás podrías intentarlo de nuevo, Sofía. A veces, las manos recuerdan lo que la mente se esfuerza por olvidar. La idea no fue una epifanía, sino una tarea más, una sugerencia que Sofía aceptó con la misma apatía con la que aceptaba todo lo demás. Esa misma tarde, en el silencio denso de su casa, Sofía se sintió obligada a cumplir con la tarea. Subió al desván, un lugar que olía a polvo, a madera vieja y a tiempo acumulado. Allí, en un rincón,
estaba la caja de cartón marcada con su nombre en una caligrafía infantil y torpe. Era una cápsula del tiempo que nadie se había atrevido a abrir en una década. Al levantar la tapa, el aire se llenó del aroma agridulce de los recuerdos, el plástico de una muñeca descolorida, el papel quebradizo de los cuadernos de primaria. Sus manos, casi por instinto, buscaron entre los tesoros olvidados, sin un propósito claro, simplemente moviéndose a través de las capas de una infancia interrumpida, una infancia que le pertenecía a otra niña, a una versión de sí misma que apenas reconocía. Dentro de la caja, debajo de una pila de libros de cuentos, encontró su viejo bloc de dibujo. La portada de cartón estaba desgastada en las esquinas y manchada con algo que parecía jugo de uva. Lo sacó con una extraña reverencia. El objeto se sentía pesado en sus manos, no por su tamaño, sino por el peso de la memoria que contenía. Se sentó en el suelo polvoriento del desván, el sol de la tarde filtrándose por la única y sucia ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Con una vacilación que le oprimía el pecho, comenzó a hojear las páginas amarillentas, un museo de su propia inocencia perdida. Allí estaban los caballos con crines de arcoíris, las princesas en castillos imposibles, el retrato de su madre sonriendo en la cocina. Y entonces ocurrió. Mientras pasaba una página que mostraba un torpe intento de dibujar el coche de su padre, un pequeño papel doblado en 4 se deslizó desde un bolsillo interior de la contraportada del bloc. Cayó sin hacer ruido sobre el suelo de madera, un pequeño cuadrado blanco sobre el fondo oscuro. Sofía se quedó mirándolo por un instante sin moverse. No era un hallazgo emocionante, era una anomalía, algo que no debería estar allí. Lo recogió con la punta de los dedos. El papel era fino y frágil, casi transparente por el paso del tiempo. Con un nudo formándose en su garganta, lo desdobló lentamente, como si temiera que pudiera desintegrarse al contacto con el aire del presente. El dibujo era infantil, casi frenético, hecho con la urgencia de quien necesita sacar algo de su cabeza. Los trazos de crayón eran gruesos y desiguales, llenos de una presión que casi había rasgado el papel. Representaba una escena que su mente reconoció antes que su conciencia. Era el borde del bosque detrás de su casa. Podía ver el arroyo, una línea azul temblorosa. Junto al agua había una pequeña figura con una camiseta roja y encima, escrito con letras mayúsculas y torpes, el nombre Mateo, pero no estaba solo. A su lado, una figura más alta, un hombre dibujado con un crayón marrón, sostenía algo largo y delgado, como un palo o una vara. Y en la esquina superior derecha, alejada de la escena principal, había otra figura, su tío Dani. Estaba a medio camino entre la casa y el bosque, pero su rostro de palo estaba girado, mirando hacia la casa. Estaba retrocediendo. Al principio, la imagen no tenía sentido. Su cerebro, condicionado por una década de narrativa familiar, intentó rechazarla. La culpa pertenecía a Dani. El abandono, la negligencia, el misterio, todo giraba en torno a él. Pero este dibujo contaba una historia diferente. ¿Quién era el otro hombre? ¿El de la vara? La figura era tosca, pero había algo en su postura rígida, en su calvicie apenas insinuada con un círculo vacío, que le resultó vagamente familiar. Y la posición de Dani no estaba con Mateo. Estaba lejos, observando, y lo más importante, se estaba yendo. La fobia que sentía hacia él, ese terror visceral e inexplicable, de repente pareció tener una raíz diferente, más compleja y oscura que la simple culpa. Fue la imagen del hombre con la vara la que actuó como una llave. El recuerdo no llegó como un torrente, sino como un goteo helado, una serie de instantáneas nauseabundas que se filtraron a través de las grietas de su memoria reprimida. El rostro agrio y perpetuamente enojado del señor Ochoa, su vecino de 2 casas más abajo, un hombre solitario y amargado que siempre gritaba a los niños que pisaban su césped. Recordó el sonido de su voz, un ladrido áspero que llevaba el viento. Recordó haberlo visto ese mismo día, más temprano, podando sus rosales con un machete, su rostro una máscara de resentimiento. El hombre del dibujo no era un extraño, era el señor Ochoa. Y con esa pieza, el resto del rompecabezas encajó con una claridad brutal y devastadora. Desde la ventana de su habitación,
La Sofía de 10 años lo había visto todo. Vio a Mateo llegar al arroyo. Vio al señor Ochoa salir de entre los árboles gritándole. Vio a su tío Dani, que había empezado a caminar hacia el bosque para seguir a Mateo, detenerse en seco. Lo vio dudar. Un instante que se estiró por una eternidad. Lo vio observar la confrontación desde una distancia segura. Y luego, el acto que su mente infantil no pudo procesar y decidió enterrar. Vio a su tío darse la vuelta. Con los hombros caídos, en un gesto de cobardía o de simple y llana renuncia, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, hacia la discusión con su padre, dejando a Mateo solo con la furia del vecino. El dibujo se deslizó de sus dedos temblorosos y aterrizó de nuevo en el suelo polvoriento. Un frío glacial le recorrió la espalda y se instaló en su estómago. Se quedó sin aire. El terror que sentía hacia su tío no era el miedo a un monstruo, sino la reacción visceral e inconsciente al testigo de una cobardía monumental. Su mente infantil había registrado la verdad. Su tío no había sido el perpetrador, había sido el espectador. Había sido el último adulto que podría haber intervenido y no lo hizo. La culpa que Dani había cargado durante 10 años no era la del secuestrador, sino la del desertor. Una culpa quizás más pesada, más silenciosa y más corrosiva. El desván, que momentos antes era un santuario de la infancia, se convirtió en la escena de un crimen. La verdad, finalmente desenterrada, no trajo alivio. No hubo un grito liberador, solo un silencio más profundo, más pesado, cargado con el peso de una década de culpas mal dirigidas y un dolor construido sobre una mentira de omisión. Sofía recogió el dibujo del suelo. Ya no era un simple papel con trazos de crayón, era una confesión, era una sentencia. Era la llave no solo de su memoria, sino del verdadero infierno en el que su familia había estado viviendo. Y ahora, ella era la guardiana de esa verdad, una verdad que estaba a punto de demoler los frágiles cimientos sobre los que habían intentado reconstruir sus vidas. Bajar del desván con aquel trozo de papel en la mano fue como descender a un nuevo nivel del infierno. Sofía encontró a sus padres en la sala, sentados en un silencio que se había vuelto el idioma principal de la casa. Colocó el dibujo sobre la mesita de centro, entre la taza de café fría de su padre y la revista de su madre. La luz pálida de la lámpara iluminó los trazos de crayón. Laura lo miró primero con confusión, luego con una incredulidad que se endureció en un rechazo feroz. «Eso no significa nada», siseó, su voz un hilo tenso a punto de romperse. «Es el dibujo de una niña asustada». Pero Ricardo, el hombre que había construido su vida sobre silencios, vio la verdad con una claridad que lo dejó sin aliento. Vio la figura de su hermano dándose la vuelta, y el peso de 10 años de una culpa mal dirigida se derrumbó sobre él, no con un estruendo, sino con un silencio aplastante que le robó el aire. La llamada a Daniel fue la más difícil que Ricardo había hecho en su vida. No hubo acusaciones, solo una petición ronca: «Ven a casa». Cuando Dani llegó al día siguiente, parecía un hombre que llevaba una década esperando esa citación. Se sentó en el mismo sofá donde su cuñada lo había condenado en silencio 1000 veces, y frente al dibujo infantil, su fachada de negación se desmoronó. Su confesión no fue un torrente, sino un goteo de palabras rotas y vergüenza. Sí, había visto a Ochoa. Sí, lo había oído gritarle a Mateo. Y sí, en un momento de pánico, de cobardía alimentada por el alcohol y el miedo a la confrontación, se había dado la vuelta. «Pensé que solo lo regañaría», sollozó, la frase más patética y honesta que había pronunciado. No hubo perdón en esa sala. Laura se levantó y salió sin decir una palabra, y el sonido de la puerta de su habitación al cerrarse fue tan definitivo como el de una lápida cayendo sobre una tumba. La verdad no trajo justicia, solo una nueva capa de agonía. Una investigación discreta confirmó que el señor Ochoa había fallecido de un infarto 5 años atrás, en un pueblo olvidado de Veracruz, llevándose su secreto con él. El caso de Mateo Ramírez fue cerrado oficialmente, archivado como una tragedia sin resolución legal. Para la familia, el misterio había sido reemplazado por una certeza insoportable. La pérdida de Mateo no había sido un acto del destino o la obra de un monstruo anónimo,
sino el resultado de una cadena de fallas humanas. Un vecino cruel, un tío cobarde, un padre distraído. La culpa, antes concentrada en una sola figura, ahora se había esparcido como un veneno, contaminando a todos. La casa se volvió más silenciosa que nunca, cada uno prisionero de su propio papel en la catástrofe. El santuario de Mateo permaneció intacto, pero su significado había cambiado. Ya no era un monumento a la esperanza, sino una lápida a la cobardía. Un mes después, en una tarde gris de otoño, Ricardo le pidió a Sofía que lo acompañara. Condujeron en silencio hasta el final de la calle y caminaron por el sendero que ahora estaba cubierto de maleza hasta el borde del arroyo. El agua corría con la misma indiferencia de siempre sobre las piedras lisas. El lugar ya no se sentía maldito ni misterioso. Se sentía ordinario, banal, y eso era lo más doloroso. Era solo un arroyo, un pedazo de tierra donde un niño había confiado en el mundo y el mundo le había fallado de la manera más cruel. Ricardo se agachó, recogió una piedra plana y la lanzó con fuerza, viéndola rebotar 3 veces sobre la superficie antes de hundirse. No dijo nada. No había nada que decir. Fue un adiós final, no solo a su hijo, sino a la versión de su familia que murió en esa orilla hacía 10 años. Esa noche, Sofía no guardó el dibujo. Lo pegó con cinta adhesiva en la pared de su habitación junto a su escritorio. Ya no era un secreto enterrado ni una revelación explosiva. Era, simplemente, la verdad. Un recordatorio perpetuo de que las heridas más profundas no son las causadas por los monstruos, sino por las debilidades de las personas que amamos. A veces, por la noche, se encontraba trazando con el dedo la línea temblorosa que representaba a su tío dándose la vuelta, el gesto que había redirigido el curso de todas sus vidas. El dibujo no la había liberado, le había dado un mapa preciso de la prisión en la que siempre habían vivido, una prisión cuyas paredes no estaban hechas de misterio, sino de una verdad silenciosa, humana y devastadora.